Buenas noches a toda la comunidad. Me llamo Andrés. Tengo 40 años y soy camionero desde hace 8 años. Bueno, ¿por dónde debería empezar? Lo siento, nunca había hecho esto, pero supongo que siempre hay una primera vez para todo. Mi vida no es algo exageradamente notable. De hecho, no creo que siquiera sea interesante, pero intentaré lo que sea, al menos para el relato. Trabajo para una compañía de alimentos y no tengo un camión propio, porque, bueno, usualmente los camiones para transportes de alimentos son bastante costosos, ya que deben contar con sistemas de refrigeración para evitar que la comida se eche a perder, y además alguna que otra especificación técnica. Esto hace que, con mi poder adquisitivo, sea realmente difícil comprar uno propio, aunque estoy ahorrando para finalmente lograrlo. Si lo hiciera, podría renunciar a esta empresa de porquería y empezar a trabajar de forma independiente. Y como podrán suponer, no me gusta trabajar aquí. Mis jefes son unos explotadores. Usualmente, o bueno, casi siempre para ser más exactos, conduzco por el mismo tramo de carretera varias veces en el día. Mi trabajo consiste en transportar insumos agrícolas, más que todo carne, a ciertos puntos de mi ciudad. No es un trabajo muy interesante, pero como decía mi padre, no hay deshonra en el trabajo, no importa qué sea. Todos los días conduzco por el mismo tramo de carretera, ya que las granjas con las que mi empresa tiene contratos han sido las mismas todo el tiempo. Incluso desde antes que no llegara, la ruta no se ha modificado. Todo esto resulta un poco irónico, el yo estar contando mi historia, quiero decir, porque la verdad es que no acostumbro a escuchar este tipo de podcast. ¿Y la razón? Bueno, soy católico, y creo que esa es razón suficiente para evitar este tipo de cosas. Sin embargo, tengo una buena razón detrás de esto, aunque imagino que ya lo saben. Es lo que quieren escuchar después de todo. En uno de mis viajes, tuve una experiencia paranormal, algo que nunca creí posible. Imaginarán mi reacción al pasar por esto, después de creer que esas cosas solo podían llegar a pasar en películas de terror. Mi familia siempre fue católica. Tendemos a creer que no deberíamos participar en cualquier cosa que promocione a algún demonio o algo así. Y naturalmente mis padres me inculcaron eso desde que era un bebé. No niego que en ciertos momentos fueron un poco estrictos, y todos los ritualismos que vienen con el catolicismo a veces me resultan un poco tediosos. Muy probablemente me gane el odio de la comunidad por eso último, pero no creo que ellos estén escuchando este tipo de cosas. Así que sigamos con el relato. Había querido contar esta historia antes, pero no me fue posible sino hasta ahora. Qué coincidencia que resultó ser tan cercano a Halloween, el día del mes que más detesto. Coincidencialmente, esto que me pasó ocurrió un día de Halloween, un poco antes de las 12 de la noche. Así como detesto esta empresa, también odio las horas extras. Pagan bien, pero el dinero no recupera el tiempo que pierdo trabajando. Y aquel día, desgraciadamente, tuve que trabajar horas extras. Según mis jefes, yo debía hacerlo porque yo era el único que no celebraba Halloween en toda la empresa. Todos se fueron a acompañar a sus hijos para pedir dulces, y alguien debía terminar de transportar todos los alimentos, o se echarían a perder la mañana siguiente. Yo solté un suspiro en el que no escondía mi exasperación, y no tuve más remedio que aceptar, aunque igual esto había sido una orden, y no podía negarme por mucho que lo quisiera. Honestamente, como todo el mundo, preferiría pasar ese tiempo con mi familia. Hace 5 años que estoy casado.
Conocí a mi actual esposa en una de las misas de domingo y ambos inmediatamente terminamos flechados. Desafortunadamente no pudimos tener hijos, algo que siempre lamentamos, pues nos hacía ilusión de convertirnos en padres. Sin embargo, aún así logramos nuestro sueño. Adoptamos a un niño precioso que queremos como si llevara nuestra sangre. Mientras conducía, solo pensaba en ellos. Teníamos la costumbre de, para evitar que nuestro hijo se aburriera por no disfrazarse y salir a pedir dulces, hacer lo que él quisiera durante la noche. Literalmente era su día libre. Todo estaba bien mientras no quisiera salir a pedir dulces. No importaba qué, hacíamos lo que él quería. Inicialmente pensé que era una mala idea, pero mi hijo resultó siendo alguien muy sensato y tranquilo, y prefiere ver películas con nosotros en las noches de Halloween. Es una verdadera lástima el no poder traerlo a mi trabajo, pero bueno, ya habrá un momento en el que pueda hacerlo. En fin, como les decía, aquella noche de Halloween estaba conduciendo mi camión por el tramo de carretera. Lo había recorrido tantas veces que puedo decir que ya me lo sabía de memoria. Solo miro el camino para no terminar teniendo un accidente. Todo transcurría normal y de repente llegué al punto más peligroso de esta carretera, en el cual había curvas y abismos por doquier. Al año ocurren muchos accidentes en este punto, y varias veces se ha estudiado alguna alternativa para evitar esto. Pero ¿qué les puedo decir? Es el gobierno. No es como si fuera muy eficiente. A menudo escucho noticias acerca de colisiones entre varios vehículos, y en algunas ocasiones he escuchado casos de algún que otro vehículo que cae al abismo. Esto último no ocurre demasiado, pero sí que ocurre. Entre los accidentes de vehículos que han caído al abismo, ha habido varios casos en los que no ha sido posible recuperar los cuerpos, o que simplemente encuentran el vehículo pero no el conductor. Quienes nos dedicamos a conducir por este tramo de carretera, le tenemos mucho respeto a este punto. Ninguno de los camioneros que conozco se atrevería a tomar una de las curvas de este punto a más de 40 kilómetros por hora. Según lo que sé, la geografía del lugar impide hacer otro tipo de carretera, a menos que sea un puente que atraviese el abismo. O eso escuché alguna vez en el noticiero cuando era más joven. No negaré que sin importar cuántas veces pase por aquel lugar, siento un poco de temor. Todo el que pasa por ahí te dirá que el lugar tiene un aire escalofriante. Es por esta razón que cada que paso por ahí, tengo la costumbre de rezar el Santo Rosario. Y aquella noche de Halloween, mientras pasaba por ahí, eso era justamente lo que estaba haciendo. También siempre cargo conmigo una camándula, la cual acostumbro a tener en mi muñeca para poder usar mis dos manos al conducir. Siempre hay que estar concentrado y tener la capacidad de reaccionar de inmediato cuando estás tras el volante, y más en aquel lugar. Justo en el momento que estaba pasando por ahí, repentinamente, sentí como si pasara por encima de algo. No sé qué es lo que fue, pero mi camión dio un pequeño salto. Escuché como si algo explotara, y de un momento a otro, el vehículo se volvió muy difícil de controlar. Afortunadamente iba despacio. Si hubiera seguido a los tontos que momentos atrás me adelantaron, que calculo que la velocidad a la que iban era de unos 70 kilómetros por hora, probablemente habría tenido un grave accidente, o quién sabe, quizás algo mucho peor. Me pareció extraño que esto sucediera, pero también me pareció preocupante aquel sonido. Así que sin dudarlo ni un segundo,
Busqué un buen lugar al lado del camino y me estacioné como pude. Sentía que algo iba mal con el camión y suponía lo que era, pero en mi mente solo pedía que no hubiera pasado lo que estaba imaginando. Al bajarme y revisar el camión, mis sospechas se confirmaron. Una de las llantas había explotado de la nada. Yo grité, pero de rabia. De verdad me sentía furioso del hecho de tener que estar trabajando, en vez de estar en mi casa con mi familia. En ese momento grité una que otra cosa, por la que le pedí perdón a Dios casi de inmediato. Intenté llamar a mi jefe, pero era natural que no iba a contestar, pues el desgraciado había salido a pedir dulces con sus hijos mientras yo estaba ahí trabajando. No entiendo cómo un jefe puede llegar a ser una persona tan detestable. Y él lo era. Aquel desgraciado que yo tenía por jefe era un total desconsiderado. De inmediato intenté llamar al área de mantenimiento o a cualquier área que contestara. Solo necesitaba que una persona respondiera para poder reportar todo lo que estaba pasando. Pero como era de esperarse, nadie contestó. Sin nada más que hacer, intenté enviarle un mensaje a mi jefe, pero cuando detallé la barra de señal de mi celular, todo estaba claro. Ni siquiera tenía un poquito de señal. Ahora tenía sentido que absolutamente nadie contestara. Pero lo que no tenía sentido es que mientras llamaba, la línea de mi celular parecía operar perfectamente normal. No notificaba la falta de señal en mi celular. En el momento pensaba que se había averiado. No era algo poco probable. Ya llevaba un buen tiempo con este celular, pero aún así, ¿por qué iría a dañarse justo en aquel momento? No había nada que pudiera hacer, e hice lo que pude para encontrar señal. Estuve así por alrededor de media hora, hasta que por fin una barrita de señal apareció en mi teléfono. Creo que me faltaron las palabras para describir lo contento que me sentía en aquel momento. Y de nuevo, llamé a mi jefe de inmediato. La llamada conectó al tercer bit, pero del otro lado solo escuchaba gemidos y gruñidos. Era algo muy extraño. Y lo tomé como que simplemente mi jefe me estaba jugando una broma y no quería hablar conmigo. Grité lo más fuerte que pude en ese momento y colgué. Todo esto mientras intentaba respirar profundo para calmar toda la ira que sentía. No había de otra. Tendría que cambiar la llanta yo mismo. En caso de que este tipo de situaciones sucedieran, los camioneros de la empresa fuimos autorizados para cambiar la llanta y siempre cargamos con una de repuesto, un gato hidráulico y todas las herramientas que necesitábamos. Debido al tamaño de los camiones, hacer esto solo era una tarea un tanto difícil y la verdad, a nadie le gustaba hacerlo. Sin embargo, no había nada más que pudiera hacer. Tenía que darme prisa, ya que a pesar de que la carga estaba debidamente refrigerada, lo que cargaba en mi camión era carne después de todo, y no era una cantidad pequeña. Mi camión estaba repleto. Entré a mi camión, saqué todo lo que necesitaba y comencé a cambiar la llanta. Pero no pasó mucho tiempo hasta que la verdadera pesadilla comenzó. Los mismos gemidos y gruñidos que escuché por teléfono, ahora los escuchaba detrás de mí. Esto me pareció increíblemente extraño. Di la vuelta y con la misma linterna que estaba alumbrando para cambiar la llanta, intenté descubrir el origen de aquel sonido, pero nada pasó. No había nada. ¿Había algo malo conmigo? Tal vez estaba un poco paranoico, porque todo esto me parecía totalmente extraño.
así que di la vuelta para continuar haciendo mi trabajo. Pero de pronto, una mujer apareció justo frente a mí de la nada, y por su aspecto, además de dar miedo, daba un poco de asco. Aparte del olor tan intenso que tenía, partes de su piel no estaban. Estaba llena de llagas, las cuales estaban llenas de gusanos. Su piel tenía una coloración extraña. No era algo uniforme. Cerca de las llagas, su piel parecía como si estuviera gangrenada, y en otras tenía el tono característico de la carne podrida. Aquel incidente lo recuerdo, tanto como si lo hubiera vivido en este mismo momento. Podría darles más detalles, pero no sé si pueda decirlos por aquí. De verdad que era algo horrible, algo como nunca antes lo había visto. De inmediato di un grito y yo retrocedí rápidamente y caí al suelo. La linterna también cayó de mis manos y comencé a temblar. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. No sé cómo hablé tan rápido, pero de mi boca salieron todos los rezos que conocía, mientras como podía, me arrastraba por el suelo para recoger mi linterna. No fue algo rápido, pero finalmente lo logré. Tomé la linterna y alumbré en dirección a aquella mujer, solo para darme cuenta de que estaba sonriendo mientras me miraba. Con un caminar errático se dirigió hacia mí. No era rápida, pero eso solo era el comienzo, pues de un momento a otro se volvió más y más rápida hasta que logró alcanzarme. Yo seguía en el suelo totalmente paralizado mientras ella acercaba una de sus pútridas manos a mi cara. En ese momento, sin duda alguna, mi fe se puso a prueba. Yo estiré mi mano izquierda, pues allí tenía mi camándula, y con todas mis fuerzas esperé que esto fuera suficiente para hacer desaparecer a esa cosa, sea lo que sea. Y ese momento funcionó. Apenas mi camándula tocó la mano de aquella mujer, escuché algo parecido a cuando se pone la carne en un asador. Era el inconfundible sonido de la carne quemándose, pero el olor no era nada agradable. La mujer de inmediato se alejó de mí y creo que comenzó a gritar, pero había un enorme hueco en su cuello. Supongo que no tenía cuerdas vocales y por eso no emitió el sonido característico de un grito. Por un momento pensé que si presionaba mi camándula contra esa cosa, se iba a quemar y me iba a dejar en paz. En el momento, todo lo que pensé es que esa cosa era alguna especie de demonio. Aunque más adelante investigué y me di cuenta que comúnmente se les dice zombies. Las personas tienen formas graciosas de llamar a ciertas cosas. He leído la Biblia varias veces y en el Génesis, para que el hombre tuviera vida, Dios le dio espíritu. Es imposible que un cuerpo se mueva sin espíritu, así que esto solo podía ser una cosa. Ese era el cuerpo de alguna mujer que se había accidentado en este punto. Tal vez no pudieron encontrarlo, y al morir ella, su cuerpo fue poseído por algún espíritu demoníaco. El hecho de que se haya quemado con mi camándula es la prueba de ello. Muchas personas podrían decir que no, pero yo sé que esto es verdad. Mientras ese demonio se retorcía en el suelo, yo respiraba de forma agitada y agarrando con fuerza mi camándula. Pensaba que si la sostenía, nada me iba a pasar. Sin embargo, esto no fue del todo así. Casi de inmediato, una mano salió del suelo y sujetó mi tobillo.
No pude hacer más que comenzar a rezar el Santo Rosario, mientras el resto del cuerpo salía de las entrañas de la tierra. Esta vez era un hombre. Esto me tenía los nervios de punta. Mi corazón latía a 1000 por hora. Pero yo trataba de tranquilizarme y sin dudarlo ni un instante, le puse mi camándula en la frente a este hombre. Este, al parecer, sí tenía sus cuerdas vocales, ya que gritó de una forma estruendosa y, sin su cuerpo haber salido completamente de la tierra, se comenzó a retorcer como si experimentara el peor dolor posible. Además de estar aterrorizado, mi cuerpo estaba lleno de adrenalina, y al ver que el hombre me soltó, una vez más le puse mi camándula en su frente. Ahora que recuerdo esto, me da un poco de risa. De verdad parecía uno de esos lunáticos exorcizando a alguien poseído como un demonio. Pero en el momento, eso no me importaba. Repentinamente escuché varios sonidos un tanto confusos y alumbré en esa dirección. Eran más y más saliendo de la tierra. En aquel momento todo lo que pensaba era que debía salir de ahí. No recuerdo cuántas manos eran, pero estoy seguro de que no eran menos de 5. Cuando finalmente terminé de exorcizar a aquel hombre, pues ya no se movía, me levanté y establecí como prioridad el terminar de cambiar la llanta. Noté que la mujer seguía ahí, pero no me importó. Simplemente le puse mi camándula en la frente y mientras se retorcía en el suelo, corrí y me apresuré a cambiar la llanta. De verdad, agradezco mucho que esos demonios no se pudieran mover tan rápido, pues mientras que salían de la tierra, yo me apresuré y logré cambiar la llanta. Fueron los momentos más desesperantes de mi vida. Las herramientas se caían de mis manos una y otra vez, y el temblor en mis manos hacía muchísimo más difícil el aflojar y apretar las tuercas. Pero finalmente lo logré. Iba a montarme de inmediato el camión y salir huyendo. Pero si dejaba las herramientas en aquel lugar, la empresa me las iba a cobrar. Y no eran precisamente herramientas baratas. En ese momento grité de la frustración. Luego vi que los demonios apenas si habían podido sacar la mitad de su cuerpo. Y rápidamente puse todo, incluida la llanta que explotó en el asiento del copiloto. De verdad, no me explico cómo logré hacer todo tan rápido. Sin embargo, aquello no fue suficiente, puesto que cuando terminé de guardar todo, uno de los zombies logró sacar totalmente su cuerpo y salió corriendo hacia mí. Yo apenas pude terminar de cerrar la puerta del copiloto al terminar de guardar las cosas y salí corriendo para subirme al asiento del conductor. Pero ese demonio me persiguió y justo antes de que lograra subirme, me sujetó el tobillo y comenzó a arrastrarme. No estaba en una posición cómoda para purificarlo con mi camándula. De hecho, me arrastró muy rápido y me estaba llevando directo hacia donde estaban sus compañeros. Con la pierna que tenía libre, lo pateé en donde pudiera. Nunca había peleado en mi vida, así que la precisión de mis patadas no era mucha. Sin embargo, al parecer el cadáver de una persona está muy deteriorado, porque con una sola patada, el brazo con el que me sujetaba simplemente se soltó. De inmediato me levanté y corrí de forma desesperada, mientras toda la legión de demonios salió a perseguirme. Nunca me destaqué por mi físico. No soy alguien especialmente rápido o fuerte, pero esta vez logré subirme a mi camión y cerrar la puerta. Puse seguro
y noté que el brazo que se había separado del cuerpo del zombi aún seguía sujetando mi tobillo. Rápidamente lo tomé y lo tiré por la ventana, y ahí fue que subí el vidrio. Para ese momento, la horda enfurecida ya me había alcanzado, pero yo ya estaba dentro de mi camión, ya estaba a salvo. O eso pensaba. Los demonios estaban rodeando mi camión, y después de unos momentos, sentí que se comenzó a mover de lado a lado. En ese momento pensaba que lo iban a voltear. Mis manos temblaban. No lograba insertar la llave en la ranura, y cada vez el camión se movía más violentamente. Finalmente lo logré y encendí el motor. No me importó cuántas de esas cosas tuviera al frente. Simplemente aceleré y atropellé a tantas como pude. Afortunadamente, esas cosas no lograron voltear el camión, porque estoy seguro de que no estaría aquí contándoles esta historia. A pesar de que estaba relativamente a salvo con el camión en marcha, aún estaba en un tramo de carretera muy peligroso. Sin embargo, en ese momento no le presté atención y conduje rápidamente por ahí. Si iba a morir, preferiría que fuera por un accidente a que fuera en manos de esos demonios. A pesar de todo, no hubo más contratiempos en el resto del camino y logré llegar a la empresa. Afortunadamente el cargamento no sufrió ningún daño, aunque en estos momentos era lo que menos me preocupaba. Después de entregar el cargamento, fui directo a mi casa. No hablé con mi esposa o con mi hijo, sino que entré directo a la ducha para darme un largo baño y llorar. Toda la adrenalina que sentía ya había pasado, y no sé por qué, pero solo quería seguir llorando. No quería que mi esposa o mi hijo me vieran así. Nunca he hablado de esto con nadie. Ustedes son los primeros que escuchan esta historia. Cuando salí de la ducha actué como si nada hubiera pasado y seguí con mi vida con normalidad. Después de esa noche, he tenido que pasar por esa carretera todos los días. Quise renunciar a la empresa al día siguiente, pero las finanzas de mi familia estaban un poco apretadas y no podía darme el lujo de perder mi trabajo, ya que era altamente probable que no volviera a encontrar un trabajo donde me pagaran mejor. Solo debía aguantar un par de meses más y podría comprarme mi propio camión. El caso es que a los días siguientes solo manejaba por esa ruta cuando llevaba conmigo agua bendita y varias camándulas encima. Afortunadamente, no volví a vivir una experiencia paranormal por esa ruta, pero en esta noche de Halloween, quizás todo pueda cambiar. Y no me importa si me despiden. Ese día, no pienso trabajar de noche.